Bueno, seguimos con las presentaciones y le vamos a dar la palabra ahora a el exdirector de Aguas del Gobierno de la Presidenta Bachelet, el señor Carlos Esteves. Miembros de la comisión, cuando se me invitó se me pidió que pudiese hacer un mini contraste entre el proyecto de ley que se discutió en la Cámara de Diputados, el boletín 9364-12, para ver si es que habían algunos elementos que podían ser de utilidad para el contexto de esta iniciativa, de esta moción parlamentaria. Entonces, señalar lo que sabemos, que esta moción parlamentaria tiene 6 artículos permanentes y 1 transitorio, hasta las indicaciones. Esto va a cambiar, naturalmente. Objeto es la protección de glaciares, ambiente periglaciar y permafrost. Los define, establece una naturaleza jurídica que son bienes nacionales de uso público y que son inapropiables y importantes que irían bajo la protección del artículo 19, número 23 de la Constitución, que declara que todos los bienes pueden ser objeto de apropiación con excepción de aquellos que la ley declare como inapropiables o aquellos que pertenecen a la sociedad toda, entre otros. La aplicabilidad es en todo el territorio de la República y establece 2 tipos de provisiones: provisiones de carácter general, actividades que puedan afectar la condición natural del glaciar, funciones o que impliquen su destrucción, traslado o interfieren en su avance, etcétera. Y también tiene provisiones específicas, en el artículo 5, como la contaminación de glaciar y su ambiente periglaciar, construir obras de arquitectura o infraestructura, excepto para investigación científica y prevención de riesgos, lo que a mí me parece extraño en todo caso, de construir obras de arquitectura e infraestructura para la investigación científica en un glaciar, exploración, explotación minera, etcétera. No se vuelve a nombrar, por lo menos en el texto que yo tuve a la vista, permafrost. O sea, aparece en un principio como un objeto de protección, se describe, pero no aparece con claridad su rol, salvo que se puede considerar como una suerte de buffer de protección de los glaciares. Sanciones, que como estaba puesto por lo menos en el proyecto de ley, que eran de 100 a 1000 UTM, me parecían extraordinariamente bajas. Son más bajas que la que tiene el Código de Aguas, que llegan a 2000 UTM, incluso pueden llegar a 1000 UTA, dependiendo si se trata de intervención en cauce. Y luego un artículo transitorio que tenía ciertos elementos que son complejos, por cierto, porque habla de las actividades de cualquier naturaleza, que al momento de la vigencia del presente ley afecten, pero también dice o puedan afectar glaciares, deben cesar. Y luego requerir de las autoridades competentes las autorizaciones que procedan conforme a la ley. En cuanto al boletín que se discutió en la Cámara de Diputados, fue un boletín arduo en su discusión. No había alguien que tuviese la verdad al respecto y por tanto lo que se construye son ciertos consensos, apretados consensos, y que por cierto no es lo que cualquiera escribiría si tuviese que hacer un proyecto de nuevo. Es parte de un proceso de colegislación como como el de glaciares, ¿no? Fue una moción parlamentaria en el año 2014, el 3 de junio, el 6 de marzo hubo una indicación sustitutiva y se terminó despachar por la Comisión de Medio Ambiente el 18 de mayo, se envió a la Comisión de Hacienda y ahí estuvo, hasta que finalmente el Gobierno, en esta administración,
administración anunció por parte de la ministra Cubillo el 27 de junio que no contaban con el patrocinio, y básicamente el patrocinio está relacionado con las actividades de fiscalización en glaciares, con el informe financiero, etcétera. Pero ese proyecto se paraliza. Tenía 15 artículos, más 4 disposiciones transitorias, y en sus disposiciones transitorias agregaba 2 artículos al Código de Aguas, modificaba el artículo 10 de la Ley 19.300 y tenía 2 artículos en la Ley de los Tribunales Ambientales. ¿Cuáles fueron los ejes de tensión o de debate antes de la indicación del Ejecutivo, pero después de la moción? Si uno pudiera simplificar, primero la discusión: ¿se necesita una ley especial para glaciares o se puede hacer con normas que están contenidas en el Código de Agua, en la Ley 19.300 o la Ley de Biodiversidad? En mi opinión, esta discusión no tiene mucha relevancia. Lo importante es qué tipo de objeto regulatorio existe y que sea coherente con los demás cuerpos del ordenamiento jurídico. Luego, en cuanto al objeto de protección, la discusión era glaciares o glaciares y también ambiente periglaciar, y también permafrost y también ambiente glaciar, o algo entre medio de esto, ¿no? Y la definición que existía de ambiente periglaciar era todo el territorio donde se encuentran geoformas generadas por la acción cíclica, el congelamiento del agua y su deshielo, sean lapsos anuales o de mayor espacio de tiempo, lo que te podía llevar claramente a que podías adentrarte por el mar 30, 40 kilómetros donde te encontrabas todavía con geoformas de este ambiente periglaciar. Fue un debate de la discusión. La presidenta Bachelet, en su discurso del 21 de mayo del 2014, señaló: presentaremos un proyecto de ley que proteja glaciares y su entorno. Así lo zanja de parte del Ejecutivo: es glaciares y su entorno. También otro elemento del debate o un eje previo al mismo era si las prohibiciones debían ser absolutas de cualquier actividad productiva o comercial en glaciares y en los demás objetos de protección, permafrost, ambiente periglaciar, etcétera, o debía buscarse compatibilizar desarrollo productivo y conservación de estos cuerpos de hielo, perfeccionando el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero viendo proyecto caso a caso. Y por último, si todos los glaciares debiesen tener el mismo tipo de protección o no. Es decir, un glaciar de aquellos, a mi juicio, mal denominados blancos, pero que tienen un porcentaje de hielo de 95%, más ciertos elementos detríticos, se regulaba de igual manera que un glaciar rocoso que eventualmente tuviese 3, 4, 5% de intersticios de hielo. En ese entonces, lo que se definía por parte de la Unidad de Glaciología es que en Chile existían 24.114 glaciares, 23.641 kilómetros cuadrados de glaciares, que era aproximadamente el 82% del área en América del Sur, y de estos, el 88% se encontraba en la zona austral del país, un 7% en la zona sur, un 4% en la macrozona centro y un 1% norte. El texto mismo, primero se zanjó, se acordó, se votó que el objeto de protección se acota en el debate. Y se acota efectivamente entonces a glaciares y a entorno glaciar, ya mencionaremos a qué se refiere entorno glaciar, pero así se reduce la superficie protegida del proyecto de ley de la moción desde un 66% aproximado de la superficie de Chile a un 7%. Si se tiene a la vista que los glaciares son del orden de 23.641 kilómetros cuadrados, es decir, un 3% de la superficie del país, más el ambiente periglaciar, se llegaba a 501.195 kilómetros cuadrados, y a eso había que sumarle una superficie indeterminada, que era permafrost y ambiente glaciar. Por tanto, hay una reducción desde la perspectiva de cobertura de la protección de un 66% que establecía la moción a aproximadamente un 7% que estableció la indicación del Ejecutivo y que se votó de ese modo. Solamente de la perspectiva de periglaciares, por geoforma, se estima que cubren un 45% de la superficie del país, más de 342.000 kilómetros cuadrados,
y ambiente peliglaciar por precipitación, se estima que son sobre 135.000 kilómetros cuadrados, 18% de la superficie nacional. Según Hugh French, en su texto del ambiente periglaciar, aproximadamente un cuarto de la superficie terrestre presenta condiciones periglaciares. Luego viene un conjunto de definiciones: glaciar, glaciares rocosos, glaciarete, entorno de glaciar, estrategia de glaciar, etc. Y en la definición de entorno de un glaciar se define como el área superficial que de distintas formas posibilita la mantención del equilibrio de uno o varios glaciares, permitiendo la captura de hielo, nieves y detritos, e incluyendo también la transición desde un ambiente glaciar hacia uno no glacial. Captura nival, transición. Y comprende tanto el área entre los bordes del glaciar y las más altas aristas divisorias de agua de la cuenca glacial, que es lo que lo alimenta. Y también hacia un frente terminal, y se dispone y se acuerda con la Comisión, porque originalmente el número era distinto, que del frente terminal hay un área de protección de 1.000 metros lineales, cuando dicho frente termina en un fiordo o en un cuerpo lacustre. Entonces, en esta gráfica que aparece aquí se puede ver glaciares de montaña y una definición de entorno. Se llega a la conclusión, esto es distinto en campos de hielo, por cierto, pero se llega a la conclusión de que el entorno es aproximadamente 3 veces lo que es glaciares. No así en lugares como superficies más bien planas, como en campos de hielo. La naturaleza jurídica es la misma que en esta iniciativa de ley. Son bienes nacionales de uso público, no son susceptibles de apropiación y no puede bajo ningún pretexto constituirse derechos de aprovechamiento de aguas en ellos. Y luego hay 3 modalidades de protección. Y aquí se comienza a poner un poco complejo, y pido disculpas, pero es proyecto de ley. Una son los glaciares que se encontraban dentro de una reserva de región virgen, reserva nacional o de un parque nacional, es decir, Convención de Washington. A aquellos se les prohíbe la realización de cualquier obra, programa o actividad con fines comerciales. Es lo que dice la Convención. El segundo grupo es glaciares que fuesen declarados reserva estratégica glaciar. Al momento, hoy no existen estas declaraciones, naturalmente. Y respecto de ellos se prohíbe su remoción, traslado, destrucción o cubrimiento con material de descarte que acelere su derretimiento. Y también, respecto al entorno de estos glaciares, se prohíben aquellas obras o actividades que puedan acelerar su derretimiento o alterarlo. Y por último, los que no son glaciares que estaban dentro de una región virgen, parque nacional, reserva nacional, ni se calificaban como reserva estratégica glaciar, sistema de evaluación de impacto ambiental. Y respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, se crean algunas modificaciones, como por ejemplo se crea un PAS, un permiso ambiental sectorial en la Dirección General de Agua. Entonces, si tenemos a la vista la relación de glaciares con parques nacionales, digo esto porque reservas nacionales creo que hay un gran glaciar, pero la gran mayoría de glaciares que están bajo el primer inciso del artículo 6 son parques nacionales, ¿no? Y de estos, de la perspectiva de número, bueno, hay algo aquí que no se ve bien, pero la gran mayoría de estos glaciares, por número de glaciares, están fuera de parques nacionales. Que sería lo que aquí se ve, no sé, yo soy medio daltónico, entre amarillo y verde, no sé. Y lo segundo es que esto cambia totalmente si estamos hablando no de número de glaciares, sino de superficie. Porque si hablamos de superficie glaciar, fuera de parques nacionales hay 4.874 kilómetros cuadrados y dentro de parques nacionales son 18.768 kilómetros cuadrados. Cabe decir, esto es obvio, pero en la medida que avanza el cambio climático, la tendencia es que aumente el número de glaciares y que disminuya la superficie, porque se van fragmentando. Entonces un cuerpo pasa a ser 2, 3 cuerpos. Entonces ¿qué es lo que va a proteger? La proposición del Ejecutivo era atenerse a superficie glaciar. La posición de varios diputados era hacerlo desde la perspectiva de número de glaciares. Y hay algunos artículos que juegan a híbrido al respecto. En cuanto a la Reserva Estratégica Glaciar, se estableció un procedimiento y básicamente era que la DGA publicaba en su web todos los años, en el mes de agosto, un listado de los glaciares que estimaba debían ser susceptibles de ser declarados Reserva Estratégica Glaciar, y las personas, empresas o quien sea se podía oponer. Tenía 60 días para oponerse. Si no se oponían, inmediatamente venía un decreto de los ministros de Medio Ambiente y de Obras Públicas
que determinaban esta reserva. Si se oponían, había un trámite de reclamación que podía incluso llegar a la Corte de Apelaciones. Y esto podía, la reserva estratégica podía hacerse para glaciares individuales o agrupaciones de glaciares. Y un elemento fundamental de la reserva estratégica era si eran o no una reserva hídrica relevante, pero esto no estaba determinado por la cantidad de agua que fluía hacia un río, hacia una cuenca, etcétera, sino que lo importante era su aporte hídrico potencial, es decir, el volumen de hielo. Y se priorizaban aquellos glaciares con mayor volumen de hielo, pero como también existía la problemática de los glaciares de la macrozona norte, también se decía, o aquellos ubicados en territorios de probada escasez en el tiempo. Finalmente, quiero detenerme, voy a saltar varios artículos porque estoy en el tiempo, pero se crea un permiso ambiental sectorial que no es un tema simple, pero básicamente que cualquier programa o actividad que se desarrollara en un glaciar, su entorno o subsuelo requería ser sometido y que iba a ser sometido al CIA, debía obtener un permiso ambiental de contenidos, sectorial de contenidos únicamente ambientales de la DGA. El titular tenía que acompañar un conjunto de antecedentes que ayudaran a su identificación, y la DGA tenía la supervigilancia y fiscalización y sanciones que iban de 1000 a 10.000 UTA, no UTM, UTA. Y también podía ir de 1 a 1000 UTA cuando se trataban de actividades prohibidas que no requerían someterse al CIA, pero se hacían actividades en ella. El informe financiero implicaba que aumentaba la unidad de glaciología de 6 a 15 profesionales, definía 404 millones para la nueva dotación y arriendo de oficina, pero inversiones se mantenía tal cual porque eso se veía en la ley de presupuesto. Y tenía 2 artículos transitorios de los 4 muy importantes, y con esto cierro. El primero es que establecía que al publicarse la ley, todo titular de una obra, programa o actividad que contaba con una RCA favorable, pero que afectaba a glaciares, debía enviar dentro de 90 días hábiles desde la entrada en vigencia un informe técnico al Ministerio de Medio Ambiente. Bajo este estudio y debate, el Ministerio de Medio Ambiente podía considerar si lo mandaba o no al CIA para que considerara una revisión de la RCA, conforme al artículo 25 quinque. Y el segundo artículo, que es el que le da el carácter a todo el proyecto de ley, es que finalmente lo que se establecía era que al publicarse la ley, todos los glaciares quedaban protegidos, todos. Ninguno pasaba por sistema de evaluación de impacto ambiental. O eran los que estaban en parques nacionales, y los que estaban fuera de parques se presumían reserva estratégica. Y esta presunción duraba hasta que el Ejecutivo fuese capaz de lograr que 1/3 de la superficie que estaba fuera de parque pasase en los listados para declararlo reserva estratégica. En consecuencia era muy extraño. Se declara la ley, el 100% queda protegido, y después de un tiempo, cuando se logra este tercio, cae la protección. Y esto significa de que el rango de protección variaba entre un 90 y un 100%, y de ahí para adelante iba a ir año a año reduciéndose. Este era el concepto que se discutió en el proyecto de ley, y con esto termino y le pido disculpas por pasarme en el tiempo. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Carlos Esteves. Se va a enviar después copia de todas las presentaciones a los diputados, perdón, a los senadores. Estoy bajando el... A los diputados también le vamos a mandar, por lo que pasa es que el proyecto de la Cámara está bien interesante, creo yo. Por eso andaba con el lapsus de los diputados. Y le vamos a dar la palabra entonces ahora a Francisco Ferrando, que es del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Muy buenos días, honorables miembros de la Comisión de Minería del Senado. Con mucha premura, porque fui informado de esta convocatoria con muy poco tiempo, ¿no? Voy a presentar un poco esta
este PowerPoint acerca de por qué, ¿no? Es importante que contemos, más que con el texto mismo de la ley, la cual, y tengo aquí el documento, requiere ciertas precisiones, pero no tanto de la estrictez científica, sino que más bien de una idea práctica, ¿no? Que fue algo que incluso se manifestó respecto de otra sesión en que se participó respecto de la modificación al Código de Aguas. ¿Por qué hablamos, o hablo yo más bien, de una ley de protección de la criósfera? Porque es un concepto más amplio, donde evidentemente se incluyen todas las formas de presencia de agua en estado sólido en nuestro planeta. El concepto es bastante más complejo, pero vamos a ir avanzando rápido, ¿no? También hay que tener conciencia de que todo lo que nosotros tenemos como cuerpos de hielo en estado sólido son de muchos miles y cientos de miles de años, ¿no? Y a pesar de todos los, digamos, avatares, todos los cambios que ha tenido el clima durante los últimos 10.000 o 14.000 años, los glaciares han logrado permanecer y persistir hasta hoy en día, resistiendo todas esas variaciones climáticas, ¿no? Hoy en día estamos asistiendo entonces a que estos cuerpos criosféricos se vean en cierta medida amenazados por la presencia de una serie de actividades de tipo extractivos y que los están afectando. Esta imagen muestra el rasgo de la mina Los Bronces y de la minera andina, y en el costado se puede ver parte del campo de hielo de glaciares Olivares. Esto aquí en la región metropolitana, límite con la región de Valparaíso. Y se puede apreciar la mancha grande, ¿no es cierto?, de la masa de hielo, cosa que fue también dimensionada en investigaciones desde el año, aquí hay datos del 2013, que nos hablan de toda la superficie del campo de glaciares Olivares y un poco más dentro del valle del río Olivares, afluente del río Colorado y por lo tanto del río Maipo, fuente fundamental de agua para la región metropolitana. Esta fotografía aérea de 1955 nos muestra fundamentalmente esa mancha blanca en el extremo inferior derecho, que es el glaciar Olivares Alfa, ¿no? Y de entonces, a propósito de las intervenciones mineras, que en esta imagen de Codelco nos muestra claramente el reconocimiento de una gran cantidad de glaciares rocosos, pero también nos muestra que ya a la fecha, 2013, el glaciar Olivares Alfa prácticamente está reducido a la mínima expresión. Por lo tanto, hay todo un impacto ahí muy grande que tiene que ver, evidentemente, y eso no se puede desconocer, con el tema del calentamiento, por un lado, sumado a los efectos antrópicos. Esto también nos deja ver cómo esos glaciares se han reducido no solo en tamaño, se ve una mancha naranja muy pequeña en la parte inferior de la imagen que muestra lo que queda del glaciar Olivares Alfa, es decir, ni la décima parte, y con reducciones de espesores significativos. De allí que en ese caso se hicieron una serie de observaciones al estudio de impacto ambiental, donde se hablaba de una intervención de más de 20 glaciares por expansión del proyecto Codelco 244, con varios cientos de miles de metros cuadrados de excavación y otras cantidades importantes de sepultación de glaciares bajo estériles. Estas imágenes muestran precisamente dos perfiles de la mina sur-sur, que nos muestra entonces, que nos ejemplifica, ¿no?, cómo sobre glaciares rocosos aparecen depósitos de estériles como parte de la operatoria de la faena. Y estos datos ya nos hablan de destrucción de glaciares y pérdidas de reservas de agua en un trabajo de Azócar y Brenning 2008, donde vemos que hay
millones de metros cúbicos de reserva de agua que han sido destruidos al destruir los glaciares para distintos proyectos mineros en distintas partes del país. Seguimos con más información sobre lo mismo, ¿no? Aquí se ven otras faenas mineras de distintas empresas donde también aparecen áreas intervenidas de glaciares rocosos y sus equivalentes de pérdida en millones de metros cúbicos de agua. Y para lugares donde en el país, evidentemente, sobre todo en la zona centro-norte, el recurso hídrico, por mínimo que sea, es fundamental. Vemos también en esta imagen cómo el área original de glaciares rocosos, en la fotografía aérea del lado se muestran dos que están en el extremo superior izquierdo de la figura y que hoy en día no existen porque la empresa minera entonces Disputada de Las Condes simplemente a la ampliación del Rajo destruyó y eliminó del mapa esos glaciares rocosos. Y hay otros que están en la parte central de la imagen, central inferior, donde se muestra que hay otros glaciares que están intervenidos, como el Infiernillo, y otros que están en los costados de esta actividad minera, ¿no? También en el caso del Huasco, ¿no es cierto? Yo creo que esta imagen la conocen, se ve claramente cómo durante años previos a la intervención de Pascualama por el lado de la exploración, ¿no? Los glaciares eran glaciares pequeños, tendían a mantener su tamaño, sin embargo, ahí la imagen del año 2000 nos muestra claramente los efectos de la intervención producto del trazado de caminos solamente, ¿no? Y aquí podemos ver en el glaciar Esperanza una imagen que nos muestra el impacto de todo el material particulado depositado sobre ese cuerpo de hielo, por muy pequeño que sea, muy significativo para la comuna de Alto del Carmen, en la tercera región. Y hablando de permafrost, ¿no? Este es un estudio probabilístico que nos muestra la presencia de permafrost continuo, discontinuo o esporádico o estacional en todo el sector andino. Por muy probabilístico que sea y no estén precisos los límites, ¿no? La existencia de permafrost es un hecho. Aquí vemos, para el caso del valle del río Cochihuás, en la cuenca superior del Elqui, precisamente una cartografía que hemos elaborado recientemente que nos muestra los sectores donde hay estos distintos tipos de permafrost y que cubren una parte importante de las líneas de altas cumbres que delimitan la cuenca. Este otro trabajo de Merino, Pino y Alfaro nos muestra también en la imagen la presencia con esas manchitas de color naranja, toda la presencia de glaciares rocosos. En este caso estamos hablando que son valles donde la presencia de glaciares blancos o descubiertos es mínima o ninguna y por lo tanto una fuente trascendental para el abastecimiento de estos cursos de agua son aquellas que vienen de los glaciares rocosos. Y la tabla muestra 3 cálculos basados en 3 o 5 cálculos basados en 5 fórmulas de distintos autores, ¿no? Donde la última nos da una cifra promedio entre aquellas que son más cercanas entre sí, ¿no? El cálculo de Meyer y Barr y el cálculo de Brenning y el cálculo de Ferrando, perdonen que me autocite, da un valor intermedio con el cual hemos trabajado, y esto porque el cálculo de volumen de hielo en estos sectores del norte de Chile es muy complicado. Eso requiere no solo tipificar los tipos, ¿no es cierto?, o distinguir los tipos de glaciares rocosos, sino que además aplicarles a ellos los porcentajes de hielo establecidos
y sobre eso reducir en un 20% producto del contenido de detritos dentro del glaciar. De modo que en función de eso, para el Valle del Cochihuás, ¿no?, hemos llegado a establecer, y es una cifra aproximada obviamente, más de 42 millones de metros cúbicos de agua de reserva en estos glaciares rocosos, lo cual son la reserva fundamental del agua de este valle, ¿no? También en el caso del estero derecho, otro estudio de Monnier nos muestra esas manchas de color calipso o celeste, también la presencia de una gran cantidad de glaciares rocosos, de donde proviene precisamente el agua de los ríos y esteros del lugar, ¿no? Bueno, eso significa, ¿no es cierto?, en suma, de que hay una serie de fundamentos que ya están establecidos para poder cautelar, ¿no es cierto?, llamemos el estado de salud, la permanencia de estos cuerpos de hielo, principalmente en sectores del norte y del centro del país, en parte por la concentración de población también y de las actividades productivas, ¿no? Y frente a eso está, por supuesto, todo lo que es la evolución de las temperaturas que está afectando, ¿no es cierto? Esta es una curva global, más una curva que representa los cambios en los Alpes. Esto es para la cordillera andina entre 1940 y el 2000. Se ve que estamos asistiendo a una condición de incremento de la temperatura en los Andes. Este cuadro nos muestra, o esta gráfica, un ascenso que podemos llevar a 1 grado cada 40 años en el sector del embalse El Yeso, y puede parecer poco, pero acuérdense que incluso para los acuerdos de París y ahora la COP25 se trata de no llegar a 1,5 grados, ¿no? Y resulta que ya estos datos del 63 al 2011 nos hablan de un incremento de temperatura donde tenemos una de las reservas de agua de Santiago, alimentada en gran medida por fusión de nieve y por glaciares, ¿no?, del orden de 1 grado en 40 años. Están todos los documentos, ¿no?, que hablan, y estas son solo algunas referencias, de la importancia de los glaciares rocosos como glaciares reservorio o como torres de agua o almacenamiento de agua, sobre todo para sectores de las regiones áridas y semiáridas, ¿no? Y frente a eso estamos asistiendo a problemas de impacto, como este caso polvo en suspensión, que se ve ahí en la masa de aire, también todo lo que son emisiones térmicas y de residuos de combustión, como el caso del black carbon, que ya, como se puede ver en esta referencia, está evidentemente siendo considerado en todo lo que es el impacto sobre nieve y glaciares en los Andes, ¿no? De modo que muy rápidamente lo que he querido mostrarles es que hay toda una serie de efectos que suman, por supuesto, la evolución natural, y eso no se va a desconocer, con los impactos de intervención humana en los sectores andinos, frente a lo cual me parece absolutamente necesaria la existencia de un cuerpo que norme y que regule, ¿no es cierto?, las intervenciones sobre estos ambientes. Y en ese contexto, y sin querer poner el tema de las observaciones al texto de la ley, las tengo aquí impresas y quisiera dejarlas en la mesa para que la comisión que corresponde la pueda tener en consideración. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la intervención de Francisco Ferrando. Y ahora le vamos a dar la palabra al presidente ejecutivo de Codelco, el señor Nelson Pizarro. Muchas gracias, señores senadores. Yo quisiera brevemente, antes de ofrecer la palabra a nuestro gerente de sustentabilidad, don Jorge Lagos, dar una mirada del contexto histórico respecto de la evolución que ha tenido el tema de los glaciares. Partir diciendo que a partir del año 1982
se descubre la mina Rajo Sur en Andina. Y esta mina se encontraba a 4.500 metros sobre el nivel del mar y estaba cubierta de un glaciar de roca conocido como Rinconada. Es así como en el año 2002 se evalúa y aprueba, repito, se devalúa y aprueba por el sistema ambiental la intervención de los glaciares de roca en la RCA 29 del año 2002. 8 años más tarde se termina la operación de la mina Sur-Sur. Pero a partir del año 2015, como muestra la gráfica, Codelco decide retirar el proyecto Andina 244 y decide, por lo tanto, no intervenir los glaciares y su desarrollo futuro. Cuando en la década del 2000-2010 ocurre la producción del sector sur-sur, los documentos de la época relevan este hecho como un desafío de la ingeniería. Pero hoy día vemos que eso no es posible. Y por lo tanto, en el año 2015, como ya dije, Codelco hace una decisión. Y la decisión de Codelco es, en el futuro, a partir de dicho año 2015, no intervenir los glaciares. Fuerte y claro. División Andina determinó rediseñar la envolvente de su rajo y los depósitos de lastre, de modo de alejarse de la zona de glaciares, propuesta que se presentó a las autoridades correspondientes a comienzos del año 2018. La planificación, por lo tanto, de los futuros proyectos de la corporación respetará la decisión del directorio de la época de no intervenir glaciares. A continuación, nuestro gerente de sustentabilidad, don Jorge Lago, se explayará de las medidas tomadas en torno a lo que acabo de decir. Jorge. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio, buenos días a todos los senadores y a todos los presentes. Tal como dijo el presidente ejecutivo, en base a esta decisión, en la división andina, por ejemplo, que se ve acá en la foto, en la imagen, existen zonas de glaciares de roca que se muestran en café, y a la resolución de calificación ambiental que hacía referencia el presidente autorizaba ese borde del pit del Rajo. Como pueden ver ustedes, en la zona sur-sur efectivamente había una autorización respecto de poder extraer el mineral que ahí había, afectando estos glaciares de roca. Igual algo acá en la zona de Cerro Negro. A partir de esta decisión y de la decisión del retiro, ¿cierto?, del proyecto Andina 244, Codelco lo que hace es redefinir el diseño de este rajo y se compromete a no desarrollar la minería en este sector, sur-sur, que ahí está achurado. Y lo que hacemos es rediseñar el pit hacia otros sectores, alejándonos de los glaciares y sin intervenir los glaciares que se encuentran en ese entorno. Lo que significa este rediseño, al final del día, es renunciar a todo ese sector sur-sur. En los botaderos lo mismo. Hay dos glaciares en esta zona. Uno es el glaciar Los Milos y otro el glaciar Cerro Negro, donde la autorización del año 2002 permitía disponer lastre sobre estos glaciares. A partir del mismo compromiso, en el proyecto presentado a inicios del año 2018, Codelco renuncia a esta autorización y va a un nuevo diseño, un diseño que permite no intervenir glaciares en estos dos sectores. Y finalmente tener un botadero que le hace
el quite al glaciar Los Milos y dejamos de tocar también el glaciar Cerro Negro. ¿Qué hacemos para proteger los glaciares? Bueno, operación sin intervención, lo que acabo de exponer, ¿cierto? El rediseño de la mina de Rajo y del depósito de Lastre es el esfuerzo que hemos hecho desde la ingeniería para poder seguir en la zona sin afectar o sin intervenir los glaciares de roca. Pero esto no es gratis. En la zona sur-sur dejamos 8 millones de toneladas de cobre fino en la zona. En la zona de Cerro Negro, que es el otro sector que aquí se ve, dejamos 3,4 toneladas de cobre fino en el cerro. Es decir, estamos dejando 11,4 millones de toneladas de cobre fino, lo que significa, para que nos hagamos una idea, una división Radomiro Tomic completa. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo para no intervenir los glaciares y poder seguir desarrollando minería en el resto del valle. Por otra parte, tenemos protecciones operacionales en glaciares, zonas de restricción, como se puede ver acá. Control de las tronaduras en el Rajo. Estamos llevando un control de las tronaduras en términos de las vibraciones que puedan llegar a la cercanía de los glaciares de roca. Tenemos un control y un monitoreo permanente a aquello. Además de monitoreo de glaciares, estamos, en términos de material particulado también, preocupados por el tema. Entendemos el efecto que este puede tener. Por lo tanto, estamos trabajando con modelos predictivos que tengan que ver con la modelación del viento para poder ver en qué momento podemos operar y de qué manera podemos operar de acuerdo a estas condiciones climáticas. Hemos hecho gestión muy importante en términos de material particulado que nos ha permitido reducir el material particulado en un 40% desde el año 2016 a la fecha. Estamos haciendo monitoreos con centros académicos de gran prestigio a nivel mundial para conocer más los glaciares en el entorno y se están haciendo proyectos como el proyecto del Nodo 3500, el proyecto Traspaso, donde el nuevo chancador, y ustedes ven ahí una estructura con un domo que es gigante, de una altura de más de 50 metros, que es un domo que permite encapsular también, ¿cierto?, el material particulado y que se aleja físicamente, esto está mucho más lejos de los glaciares que en la actualidad, o que en el pasado, digamos. Observaciones al proyecto. Nosotros sí sostenemos que los glaciares están protegidos, no podríamos negarlo. Los glaciares, 24.114 glaciares, están hoy día catastrados, están en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que los ampara la Convención de Washington del año 40, y el 14% restante está protegido con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sistema que en su ley, en la 19.300, establece que todo proyecto cercano a un glaciar debe hacer un estudio de impacto ambiental. Creer que el sistema no ha logrado su propósito, yo creo que hay que mirarlo bien. Es cosa de ver qué es lo que ocurrió con Barrick, ¿cierto? Y también con lo que pasó con el 244, que nos invitó a pensar y a repensar la minería en el sector con el resultado que les acabo de mostrar, un nuevo proyecto que no interviene en glaciares. Por tanto, el sistema sí hace o sí hizo su trabajo. Definiciones y alcance del proyecto. Creemos que el proyecto, algunas definiciones generales sobre glaciares, el ambiente periglaciar y permafrost, impiden dimensionar el alcance de lo que se busca normar, dado que, por ejemplo, no existen registros de este permafrost o este ambiente periglaciar, que es la discusión que latamente aquí también ya hemos escuchado hoy día. Asume que prohibiendo las actividades en ambientes glaciares, estos se preservarán y se conservarán como reservas estratégicas de recursos hídricos y al parecer no considera los efectos del cambio climático que seguirán afectando de manera permanente los glaciares en todo Chile y en todo el mundo. Pero las consecuencias que tiene este proyecto por su artículo transitorio, principalmente en términos de que prohibiría las operaciones de la División Andina y el Teniente de Codelco, los bronces de Anglo American y Pelambre de AMSA. Eso significaría detener estas operaciones, lo que significaría para el país 9.000 millones de dólares anuales de ingresos, lo que significa el 25% de la producción del país
y tal como lo dijo el presidente de los trabajadores del cobre, alrededor de 120.000 empleos directos e indirectos. Pero el impacto, para que lo podamos dimensionar, tenemos que entender que la paralización de estas 4 faenas podría alcanzar lo que hoy sería el símil a 1,6 veces las exportaciones del sector frutícola, 4,5 veces las exportaciones del vino, 2 veces las exportaciones del salmón. ¿Y qué es lo que significa esa pérdida de ingresos para el país? Por ejemplo, hacer 5 nuevas líneas de metro al año, 438.000 viviendas sociales, 6.000 nuevos liceos bicentenarios, 40 hospitales de alta complejidad como el Félix Bulnes. Los efectos puntuales para Codelco. Esto es Andina, ya lo mostré en anterior lámina. Esta es la zona que vamos a dejar de explotar y ahí están los glaciares. Bueno, hay glaciares en el entorno y por tanto el proyecto impediría que esta faena siguiera funcionando. Y en Teniente hay un par de glaciares que no se ven muy bien ahí, pero están ahí. Están a 1,4 del centro del sector, pero hay caminos y otros cercanos, por lo tanto está a algunos cientos de metros nada más, algunos glaciares de roca. Pero no solo eso, hay que agregar que en estas 2 divisiones dejaríamos de percibir recursos mineros por 8.000 millones de toneladas con 0,8% de ley, pero es el 64% de los recursos geológicos que tiene Codelco, considerando que la Andina están los recursos y reservas mineras más grandes del mundo, conocidas hoy en el cordón andina Los Bronces. Pero no solo eso, hay que ver también las exploraciones, porque las exploraciones son la minería del futuro. En 98 prospectos que hoy día tenemos catastro, 44, casi la mitad, se verían afectados directamente entre la región de Atacama y O'Higgins. Eso, por los cálculos de cuántos de estos prospectos podrían llegar a terminar siendo una mina, estamos hablando de 2 divisiones andinas que estaríamos dejando también de explorar. Entonces también estamos afectando las exploraciones. ¿Qué proponemos como Codelco? Codelco tiene la convicción de que es posible desarrollar la minería y al mismo tiempo cuidar los glaciares, y que en Chile existe una norma o normativa suficiente para el resguardo de estos cuerpos glaciares. Codelco se está transformando en una minería del futuro más sustentable, y así lo hemos entendido, tal como les mostré al inicio de la presentación, más tecnológica y más segura. Entre otras cosas, ello implica ratificar el compromiso de no intervenir glaciares. Y queremos dejar un par de reflexiones. Primero, parece necesario evaluar el real impacto que pueda tener este proyecto de ley en los recursos hídricos y ecosistémicos, con y sin proyecto de ley. ¿Qué ocurre considerando, por ejemplo, los efectos del cambio climático que van a seguir adelante? Y tal vez parece razonable poner el foco hoy día en la mitigación para enfrentar la sequía y los efectos del cambio climático en el país, dado que estos efectos del cambio climático continuarán generando impactos en los glaciares. Y tal vez habría que poner el foco en hacer obras de infraestructura, como embalses de cabecera y otros que nos permitan almacenar esa agua que necesitan los valles, ¿cierto?, tanto para consumo humano, agricultura u otros sectores industriales. Eso es. Muchas gracias.